Gracias a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Amados hermanos, traigo una palabra en el nombre de Jesús, que sea nuestro Padre, ¿verdad?, edificando a cada uno que va a escuchar la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Y traigo la palabra en Hebreos 5, porque la voy dando en regla. Voy por el 5. Entonces la palabra del Señor dice así, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Aquí en el 5 está hablando del sacerdote, ¿verdad? Pues el pastor, sacerdote, el profeta, lo que le está enseñando a las personas. De eso está hablando aquí, porque dice que le está hablando a los ignorantes. Ignorante le llama porque están ignorantes de la palabra del Señor y porque tienen debilidades de la carne. Porque aún él, siendo sacerdote, dice aquí, también tiene debilidades, aún el propio sacerdote, ¿verdad? Y voy por el número 3. El número 3 dice así, dice, y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahí está hablando de las ofrendas del pueblo, que solo el sacerdote o el pastor o quien sea las puede tomar, porque es como un sacrificio que damos al Señor, ¿verdad? Las ofrendas, porque son dedicadas para el pueblo necesitado. Pero en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, que no eran así ofrendas como las que damos ahora. En aquel tiempo se hacían sacrificios y esa era la ofrenda que daban los sacerdotes. Pero ahora es diferente, ¿verdad? Siempre se tiene que dar las ofrendas o diezmos, lo que sea, ¿verdad? Pero dice ahí que nadie las puede tomar. Nadie, dice. Dice ahí, dice... Y lo voy a volver a leer. Y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dice que también el pueblo que predica la palabra, el que es sacerdote de un templo, que es responsable de hablar en las almas, también él mismo tiene que presentar ofrenda, dice, por los pecados de sí mismo también, porque eso Dios lo cuenta, ¿verdad? Como que somos, por ejemplo, también, así como Ana dice en el libro de Jueces, creo que ahí habla de Ana, de que Ana presentaba ofrenda una vez al año, y no solo ella, esos son como para su hijo. Por su hijo Samuel ella presentaba, y antes de que él naciera ella presentaba como votos. Ahí dice que esos votos representan de que los pueden salvar a nuestros hijos de un peligro. Si nuestros hijos van a tener algún accidente, si nosotros proveemos eso al año, representa que Dios nos cuida a nuestros hijos. Hasta por nuestro pastor podemos ofrecer, por nuestra madre, por nuestros hijos, y por cada uno de nosotros. Cada familia debe de dar un dinero, ¿verdad? No tiene una tarifa cuánto es, pero la Biblia registra que Ana dice que ella tenía ganado y que sacrificaba un toro, dice, y lo daba a la iglesia por su hijo Samuel. Y dice aquí en el 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó, dice, a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí dice en el 5 hasta el 7, llegando al 7, dice que aún Jesús, siendo sumo sacerdote, Él nunca se dijo a sí mismo que Él era un sumo sacerdote, sino hasta que el Padre lo llamó: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre de Él fue el que lo declaró. Él mismo a sí mismo no se declaró. ¿Y por qué menciona según el orden de Melquisedec? Porque cuando Abraham, en este libro menciona mucho a Abraham, que Abraham, él andaba desordenado, viviendo una vida desordenada, hasta que él se sujetó a Melquisedec. Fue allí que Dios lo bendijo a él, pero mientras a él le iba mal. Entonces eso es lo que quiere decir, que aún Cristo, aún Él siendo hijo de Dios, Él mismo no se proclamó hijo, sino el Padre le dijo. Por eso dice así. Y así tampoco Cristo se glorificó, Él mismo no lo hizo. Así mismo dice, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en el otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser sujetos al pastor, al que los dirige, al que los da una palabra. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una cosa que se trata de Dios, ¿verdad? Tiene que ser de iglesia, no cosa de familiar, no cosa de la iglesia. Que si lo dicen vas a predicar o vamos a hacer esto, tenemos que consultarle a nuestros mayores, a los que lo están enseñando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta persona lo dirige. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque nosotros somos alumnos, y el que es el llamado por Dios para que tiene el designio para enseñarle al pueblo es la persona que está en un templo. Un pastor, puede ser un profeta, un apóstol, qué sé yo. Entonces ellos tienen autoridad. Por eso dice que aún así mismo el mismo profeta, el que recibe los diezmos y el que recibe los diezmos y la ofrenda, él también así mismo debe de presentar. O sea, ellos no solo pueden agarrar el dinero a los que le están enseñando, de sus miembros, sino también ellos tienen que presentar un dinero aparte de ellos, porque ese dinero es para las personas necesitadas. Porque tampoco dice la Biblia que el que toma dinero para sí mismo, se agarra el dinero de las ofrendas y los diezmos, dice en otro versículo, Dios lo llama un hijo bastardo. Así lo llama el Señor. Y entonces nosotros no queremos ser hijos bastardos, ¿verdad? Cuando prediquemos la palabra y cuando tengamos un cargo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Voy por el 7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí dice que él le rogó al Padre, él le dio súplica a su Padre, pero como era algo que tenía que suceder, ¿verdad? Él solo le suplicó al Padre y le oró al Padre, porque él le rindió cuentas al Señor en todo momento, de todo. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer libertinaje? Por eso hoy en día hay mucho desorden en las iglesias, no hay un orden, porque no los queremos someter. Por eso dice aquí en Corintios 3 dice ahí, colaboradores de Dios, dice, de manera que yo, dice, hermanos, no puedo, dice, hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, ni sos capaces
todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, le está diciendo que no son capaces. Todavía, eso le está diciendo al pueblo de Dios, que todavía aún conociendo de la palabra del Señor, andan como carnales, con envidia, haciendo problemas en la iglesia, o sea, no son capaces. Él no le puede hablar de las cosas espirituales porque no las están entendiendo. Entonces le está hablando como unos niños que todavía están de leche, no están de comida sólida. Dice en hebreo, allá menciona la comida sólida. Aquí lo habla diferente, pero lo habla en Hebreos también. Estamos en Corintios 3. Porque nosotros estamos para colaborar en el templo y para ser decisivos, que es lo que queremos, ¿verdad? Ser personas de carácter. Por eso les dice aquí en el 3, colaboradores de Dios. Porque somos colaboradores de Dios en el templo. Dios no quiere que solamente lleguemos a la iglesia a cantar y a orar. No, en el templo de Dios hay muchas cosas que hay que hacer. Todo lo que manda la palabra del Señor, ayudar al necesitado, trabajar para el reino de Dios. Dice en el 3, dice en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente, dice, soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, le dice Pablo. Ahí le está diciendo Pablo, ustedes no son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno conviene, concedió el Señor. O sea, tenemos que estar decididos y bien, ¿verdad? ¿A quién hemos creído? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre? Porque todavía venimos al Señor y no sabemos lo que queremos, no sabemos que Dios murió por nosotros y no le damos el corazón a Dios, sino andamos divididos, peleando, dividiéndolo, ¿verdad? De una iglesia a otra. Y entonces no los concentramos en el Señor. Lo que quiere decir que somos personas, no somos personas decididas, qué es lo que queremos, en qué hemos creído, porque andamos de un lado para otro y no somos maduros. Si lo llama la atención el hombre es que lo está enseñando espiritual, ¿verdad? Nos vamos ligero, nos enojamos, entonces no estamos bien concentrados en la palabra del Señor. No estamos concentrados en la palabra del Señor, así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Voy por el 8, Hebreos 5, 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque él siendo hijo, aprendió la obediencia y padeció. ¿Y por qué nosotros somos rebeldes? ¿Por qué no queremos padecer? No queremos sufrir nada, ni ayudar en la iglesia y ni ser como obedientes también. Y Cristo, aún siendo hijo, dice, él padeció, aprendió, dice, padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vuelve a mencionar Melquisedec, porque Melquisedec era el sacerdote que instruyó a Abraham, porque antes de eso Abraham vivía desordenadamente, tuvo un hijo con otra mujer, con egipcia, y entonces no era el propósito de Dios, él desobedeció, y hasta que él vino y conoció a Melquisedec, él pagó su diezmo, dice ahí, y que no pagó, dice ahí pagó, dice que le dio más, porque Abraham era rico, ya era enriquecido y Dios lo había enriquecido ahí. Entonces él se sujetó a él, y por eso lo menciona mucho a Melquisedec, porque Melquisedec representa a un sacerdote, casi miente que es la cabeza de Dios, porque si eso quiere decir que cuando Dios escoge
a un sacerdote, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Aún él siendo sacerdote tiene que someterse y pagar él mismo las ofrendas por nuestros pecados. Y dice en el 11, advertencia contra la apostasía. Aquí lo está advirtiendo contra las apostasías. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, aquí le está hablando que aún podemos tener añales en la iglesia y aún necesitamos de leche. Aún, dices, pudiendo ser maestro ya de la ley, dice, pero por no sujetarlos a la ley que los está enseñando, por eso caminamos como que fuéramos niños, nunca los centramos en la palabra del Señor. Por eso nunca aprendemos, porque no estamos sujetados, somos rebeldes. Y por eso dice, tanto tiempo y todavía, dice, no podés. Ahí lo dice, ¿ve? No, primero dice rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, teniendo añales en una iglesia, ya pudiendo enseñar a las almas necesitadas, entonces seguimos como que fuéramos niños de leche. No sabemos nada, ahí los quedamos. Y por eso nos dice ahí arriba que no decidimos de quién somos, y somos de Pablo, de Pedro, de Juan, dice. Se discutían entre ellos mismos porque no sabían quién eran. Y en realidad no eran decididos, ¿verdad? Por no sujetarse a los que enseñan la palabra del Señor, a no llevar un orden. Y si no llevamos un orden, vamos a andar vagando como el pueblo de Israel, que vagó por 40 años en el desierto. Y dice aquí, ahí terminé en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice que aún como necesita leche, es inexperto, no puede predicarle a un pueblo, no puede, porque no lo puede dirigir, porque sigue siendo como un niño, no sabe qué va a decir cuando se presente, o qué va a hacer, cuáles son las cosas que demanda la palabra del Señor que hay que hacer. Y aún así, ¿cómo le va a explicar al pueblo? No lo pueden poner como un maestro a enseñar, porque todavía él necesita leche como un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí terminó. Eso quiere decir, ¿verdad? Los manda a nosotros a sujetarlos, a sumo sacerdote, que dice allí, ¿por qué dice ahí que Abraham le iba tan mal? Para empezar, él, cuando Dios lo sacó de la tierra, del Ur, de los caldeos, él se llevó a Lot, y Dios más bien ahí lo estaba separando a él de su parentela, pero él ahí desobedeció a Dios, se llevó a Lot y le fue mal a Abraham.
y se tuvieron que separar otra vez porque Dios lo permitió. Porque Dios no le dijo, porque a veces Dios cuando quiere un propósito, tiene un propósito para alguien y vienen tal vez las familias, qué sé yo, otras personas que viven en la casa, aún siendo parientes, ¿verdad? Les son de tropiezo y entonces no los dejan ejercer lo que Dios quiere. Puede ser que Dios lo quiera para pastorear, puede ser que Dios lo quiera para llevar un cargo en el templo, para darle de comer a los necesitados, qué sé yo, para cualquier cosa. Aquí la Biblia está para todo, porque ese es el reino de Dios que Dios quiere. Dios no quiere que solo le canten y le alaben, no, porque la adoración es para Dios, dice, ¿verdad? Pero Él Él no lo toma en cuenta si nosotros no cumplimos con el designio que está aquí de la palabra, con ayudar al necesitado, a la viuda, dice, al hambriento, al que está preso, al que está en la cárcel. Y si no lo hacemos es por falta de fe, porque Dios sobreabunda todo en abundancia. Por falta de fe seguimos siendo niños de leche. Porque tenemos que aprender que aún el Señor Jesús, siendo Dios, dice, se sujetó hasta que Dios lo llamó. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, le dice. Como también dice en otro lugar, en otro versículo también habla mucho, puede ser en otro, porque de Jesús habla toda la Biblia desde que empieza, ¿verdad? Por eso dice que no solo aquí está hablando, no, de Jesús habla en toda la Biblia, que Él fue obediente al Señor, Él nunca pecó, se sujetó al Señor hasta llegar hasta la cruz del Calvario, pero muchos no los tomamos en cuenta, lo tomamos como nada, ¿verdad? Y esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios nos ha, ¿verdad? Él permitido dar la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí escribí algo yo sobre aquí, pero creo que ya lo dije todo, tal vez me olvidó algo, ¿verdad? A veces yo anoto las cosas y digo yo a veces no lo leo, pero a veces se me olvida algo. Jesús, el sumo sacerdote, dice, Él actuaba delante del pueblo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios los sacerdotes de ese tiempo por los pecados del pueblo. Por eso dice que nosotros mismos, si somos sacerdotes, tenemos debilidades. Asimismo el pueblo, que todavía no son perfeccionados, tenemos debilidades, porque del corazón de algunos lo tenemos duro. Y aquí habla y nos compara Pablo como si fuésemos niños, que todavía somos niños que necesitamos leche. Nos dice que nos llama la atención y con eso nos molestamos cuando le llama la atención. Sí, ya lo hablé. En Salmo 1:10-4 dice: en Salmos 1:4 dice que sabemos que necesitamos, somos personas necesitadas y debemos de aprender, dice la Biblia que necesitamos aprender cada día, porque esto se trata de todos los días, no solo de un día. La palabra del Señor, así como la oración, es de todos los días también. Solo Jesús es nuestro mediador, dice mediador, no tenemos, no podemos adorar a ninguna otra cosa que no sea Jesús, a Él, y sujetarnos aquí en la tierra al sacerdote, ¿verdad? Pero nuestro Señor Salvador y Jesucristo, la mirada solo es Dios. Aquí no hay ninguna otra cosa que se le pueda llamar Dios más que al nuestro Padre Celestial. Y el que lo hace puede estar pecando por ignorante, porque no lee la Biblia. Porque en la palabra de Dios lo dice si la leemos, ¿verdad? Pero si no la leemos, vamos a estar siempre pensando que hacemos lo correcto y tal vez no lo estamos haciendo. Pensamos que así es, así como pensamos y decimos las cosas, pero no son así. Debemos de estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Cada día el Señor los incita a estudiar la palabra, la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Y esta es mi palabra, mi corta palabra de este día, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo los bendigo a cada uno.
Ahí Dios la bendiga de él, mis Tubía, que Dios la bendiga a ella, a sus hijos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Él mora en nuestros corazones y que si a Él le pedimos, Él ahí está. Tenemos que pedirle día a día, adorar al Padre, arrodillarlos, humillarlos delante de Él todos los días, porque es más importante alimentar nuestro espíritu que nuestra carne. Nosotros a veces nos preocupamos más por nuestra carne que por nuestro espíritu, y el espíritu de nosotros el que va adentro y el que necesita alimentación, leer la palabra y la oración. Y esto es para todos, para cada uno que va a escuchar la palabra del Señor. Nuestro espíritu, así como comemos, necesita alimentación diaria, todos los días. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Dios los bendiga a cada uno. Bendiciones, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.